Bueno, vamos a hacer, Mariana, pensaba por ahí ya que está terminando el año, vienen las fiestas y demás, tratar de revisar un poco algunos de los hechos políticos más importantes del año. Fue un año con muchos acontecimientos políticos. ¿Viste el proverbio chino ese que dice que lo peor que te puede pasar es vivir años interesantes, digamos? Así Claro, dice, no lo conocía. Hay un viejo proverbio chino que dice, te deseo como maldición que vivas años interesantes. Porque son esos que tenés de noticias, todo. Los diarios bueno, tienen noticias la todos los días. autobiografía de Hobsbawm, el historiador inglés, se llama Años interesantes, digamos. Claro, ¿no? y uno llega a esta época del año, hace balance, pero muchas veces te olvidas de lo que pasó Claro, durante el año, porque fue tan intenso. Pasaron muchas cosas. Dale, Mirá, a ver. vamos a repasar algunas de las que pasaron desordenadamente, porque tampoco hace falta hacer Es un orden Sí, un de orden, prioridades azaroso. Azaroso y totalmente aleatorio. Una importante es la muerte de Chávez. Cierto. El 5 de marzo murió Chávez, que fue, desde mi punto de vista, el gran líder de la América Latina de los primeros años del siglo XXI, digamos, ¿no? Después muchos lo siguieron, pero fue Chávez definitivamente un hombre que hizo historia, digamos, que marcó su tiempo, y una ausencia que se nota, me parece, dentro de la política de la región, ¿no? ¿En qué lo notas vos? Bueno, me parece que se está viendo que hay, bueno, Venezuela primero que está viviendo una situación delicada como país, y después que había ahí una especie de dinamizador con proyectos, algunos proyectos descabellados, otros muy sensatos, algunos inteligentes, otros menos inteligentes, pero un tipo que estaba todo el tiempo pensando en cómo integrar América Latina, y que esa ausencia se nota. Ahí estamos viendo en la pantalla algunas imágenes del funeral, ¿no? Del funeral de Chávez, que fue un funeral muy impresionante, realmente muy impresionante. Otra de las cuestiones importantes de este año, la designación de Francisco como papa, casi pegadito a la muerte de Chávez. Fue el 5 de marzo, murió Chávez. El 13 de marzo se conoció la designación del primer papa argentino. El primer papa latinoamericano. Que sorprendió además, porque sí, era un papable, incluso en la elección, sí, uno diría elección, sí, pero no sé, en la designación. Elección no, porque vamos a decir que elección vota la gente. Al papa no lo vota la gente, lo votan todos. Solteros, mayores de 80 años y obispos, digamos. Cardenales, obispos mayores, supuestamente. Sí, es una elección bastante elitista. Sí, digamos que es una designación, vamos a decirlo así. Se designa un papa como como un gobierno designa un ministro. Bueno, Francisco, primer papa latinoamericano y obviamente argentino, también muy conmocionante, algo que estamos empezando a ver las primeras decisiones que él ha ido tomando, primero con su estilo, con la elección ya mismo de su nombre, ¿no? Eligió de su ropa, los gestos, bueno, toda esta parafernalia de gestos, podemos decir que estuvo haciendo desde que fue designado, como viajar en subte, ir a pagar el hotel donde se quedaba. ¿No? Porque incluso donde eligió, donde vive, no son esos grandes palacios vaticanos, bueno, es una habitación bastante austera, la hemos visto. Digo, ha tenido un giro hacia una visión de la iglesia, o en todo caso una imagen, mostrando una imagen de la iglesia más austera, más cerca de los necesitados. El punto es si esto tiene que ver con cambios de fondo, que es la gran pregunta que uno se hace. Sí, hay que ver hasta dónde puede ir y hasta dónde está dispuesto a ir. Hizo algunos gestos, está empezando a investigar y cambió las autoridades y la cúpula del Banco del Vaticano, un banco que tenía un montón acumulaba un montón de denuncias por lavado de dinero, etcétera, etcétera. No me digas. Sí, te cuento. Pero no es el banco de la Iglesia Católica. No, bueno, claro. Pero, ¿tiene denuncias? Tiene unas cuantas. Bueno, está en el Padrino 4, ¿no? Empieza en el Vaticano. Bueno, el Papa Francisco fue una de las noticias del año, me parece, aunque todavía, y los tiempos, viste que uno dice a veces tiempos vaticanos. O sea, los tiempos de la Iglesia son tiempos naturalmente lentos. Una institución que tiene 2000 años evidentemente no tiene por qué apurarse, y por lo tanto las reformas que está emprendiendo el Papa recién se están empezando a ver. De hecho, cambió al número 2 del Vaticano, el que es como el jefe de Estado del Vaticano, lo cambió hace un par de meses y está empezando a tomar algunas decisiones. Hay que ver, insisto, hasta dónde llega esto y también cómo repercute esto en la política argentina. Eso lo estamos viendo también. Tal vez la discusión por el Código Civil, que está pospuesta ahora, ¿no? hasta marzo, sea un lugar donde se va a ver realmente hasta dónde llega la influencia de
Francisco. En el proyecto que se aprobó Sí. se notaba la influencia de los sectores. No se aprobó, se dio media sanción. Que se dio quise media decir sanción, eso. exactamente. En el sí. Senado se observó una fuerte influencia de los sectores más conservadores, incluso a costa del malestar de los sectores progresistas del kirchnerismo, Sí. que tuvieron que levantar la mano. De hecho, fue muy elocuente la confesión, uno diría, del jefe del bloque de senadores kirchnerista, Miguel Ángel Pichetto, diciendo algo así como: esperemos que en marzo, cuando se abra la discusión, si se abre, porque yo realmente lo pongo en dudas, en la Cámara de Diputados se pueda modificar. Es interesante porque a Francisco fue designado como el hombre del año por la revista Times, ¿no? Sí, y en sí. este sentido marca ha sido como ese nombramiento, esa designación ha tenido impacto a nivel mundial. Sí, es una personalidad de dimensión global, digamos. José. Sí, Magallanes. ¿Cuál fue el mayor milagro del Papa Francisco? ¿Al sacar campeón a San Lorenzo o hacer que el mundo piense que cuando era Bergoglio era progresista? Yo lo conozco, ¿verdad? Muy bueno. Usted lo conoce, muy ¿no? bueno. ¡Ey, viejo! Estuvimos en un par de reuniones y marchas en conjunto. Me imagino. Antes de que lo designaran papa debe haber estado. Sí, sí, ahora se hace el progresista. Pero yo lo conozco, Bergo, ¿eh? Sí, ahora le cae un poco peor que antes, me Le imagino. mando un saludo. Bueno, tenemos otras de las noticias más importantes del año. Dijimos las elecciones. Las elecciones no las dijimos, 27 de octubre, elecciones legislativas. Las elecciones en las cuales, el Frente para la Victoria se mantuvo como la primera minoría, a pesar de lo cual perdió una parte importante de los votos. Y esto muy mezclado con otra noticia importante, que fue la operación de Cristina. El 8 de octubre la presidenta fue operada. Por suerte salió bien, pero tuvo un posoperatorio que fue largo y que de algún modo me parece que marcó el último tramo político del año, ¿no? Una presidenta, estábamos acostumbrados a una presidenta hiperpresente, digámoslo así, que siempre estaba muy presente y que a partir de la operación a la que fue sometida el 8 de octubre tuvo que obviamente retirarse, tuvo que manejar con responsabilidad el posoperatorio, que cuidarse, que no someterse al estrés, que a parecer menos no podía, de hecho no puede todavía viajar en avión. Ahora la autorizaron. La autorizaron ahora, sí. De hecho, hace poco fue a algún lugar que Iba fue en a Santa helicóptero. Cruz. Iba a Sí, viajar se para fue a Río las Gallegos, fiestas, claro. se fue a Río Gallegos, sí. O al Calafate. Pero bueno, una presidenta que tomó una decisión política como consecuencia de esta cuestión personal de salud, que fue designar a Jorge Capitanich como jefe de gabinete y a Axel Kicillof como ministro de Economía y producir un cambio de gabinete que no habíamos visto desde la asunción, desde mi punto de vista, desde la asunción de Cristina en el 2007, que no había un cambio de gabinete tan importante de la magnitud del que vimos hace un par de meses cuando fue designado Capitanich, que se convirtió, digámoslo así, en una especie de nuevo centro político, ¿no? Hay un nuevo centro político, lo vimos hoy hace un rato hablando con los empresarios, se meten todos los temas, habla todos los días. Bueno, hubo un cambio en la orientación política, no en las grandes líneas, no en la gestión, etcétera, pero sí hubo un cambio de funcionarios que está apuntando también a corrección de algunas de las cuestiones del gobierno, me parece, y eso está unido tanto al resultado de las elecciones del 27 de octubre como a la operación de la presidenta. Y tengo un último tema, si hay tiempo. Sí, hay tiempo. Bueno, el último tema es la crisis energética que vimos, estamos sufriendo todavía, quedan algunos lugares sin luz y sin agua, casi rutinariamente, ¿no? Todos los diciembres empiezan estas cuestiones de la crisis energética. Ya lo estuvimos hablando en el programa pasado. Los picos de calor, ¿no? Los También picos de tiene que calor, ver. sí, la sobrecarga, lo estuvimos explicando, no es tanto un problema de generación, ¿no? Ni de transporte. Claro. O sea, hay tres instancias, digamos. Uno prende la luz, pero para que uno pueda prender la luz, si puede, hay tres instancias previas. Uno es la generación, o sea, las usinas nucleares, las usinas hidroeléctricas o las usinas que funcionan con combustibles fósiles, que en ese sentido no hay problema o no hay un gran problema porque efectivamente hubo mucha inversión, se terminó Atucha, hubo un montón de decisiones que ayudaron. Tampoco el transporte, o sea, los cables gordos de alta tensión que llevan la energía desde que se genera hasta las puertas de los hogares. Digamos, el problema es la distribución, básicamente de Nor y de Sur, las dos empresas que tienen distribuidas, que tienen repartidas, sobre todo en Capital y Gran Buenos Aires, que es donde se han producido la mayor cantidad de problemas. Y ahí sí estamos viendo, como estuvo sucediendo los últimos diciembres, una sobrecarga a la cual las empresas no logran dar abasto y un Estado que ha sido flojo a la hora de regular estas empresas, ¿no? Mariana, Sí, perdóneme, Magallanes. discúlpeme. Sí, Hay que reconocerle algo, ¿no? A ver. Hablando de crisis energética y de inflación, lo único que no aumentó fue la luz.
Hay cada vez menos. Eso Entró es verdad. derechito abajo, pero Eso es verdad, es verdad. Está sarcástico. Oye, ¿eh? estoy Está sarcástico. afilado Magallanes, se Afilado, vino afilado afilado. Magallanes. Y hablando de las elecciones, esta se la dejó. Ganaron todo. Ganó el gobierno del país, Massa en la provincia, el Po en Salta, pero el que más ganó, ¿quién fue? ¿Quién fue? Insaurralde, ¿no vio la novia? Mírelo, Sí, eso no le tiene conocía razón, ese Magallanes. lado, Magallanes, tan picarón. Pensé que no era su estilo Magallanes, Sí. la novia de Insaurralde, ¿eh? Bah, capaz que usted no. No, bueno, yo no, dijo su estilo, su estilo, su estilo. Viejo lobo de mar.